Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Hacia los años 2012 y 2014, un pequeño grupo de empresas colombianas, sumadas a otras empresas extranjeras, que querían expandir su experiencia y trayectoria en América Latina, empiezan a dar origen al ecosistema de la energía solar en Colombia, que para el 2014 se consolida con la expedición de la Ley 1715. Entre ese grupo de empresas pioneras se encuentra Azimut Energía, que para el 2012 nace como una de las primeras empresas de servicios energéticos bajo el modelo ESCO en el país. Posteriormente, una alianza estratégica con una de las constructoras más grandes del país les permite crecer de forma significativa, tanto en ventas como en recurso humano, siendo hoy un actor importante en la cadena de valor de la energía solar en Colombia. Y para hablarnos de Azimut Energía, hemos invitado a su gerente de mercadeo y ventas, el señor Santiago Uribe Velázquez. Es así que démosle la bienvenida a Santiago Uribe. Santiago, bienvenido a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, Santiago, bienvenido a Un Café con Exposolar. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Felices de estar aquí, de compartir contigo y con quienes nos están mirando y escuchando esto que tanto nos gusta, que es la energía. Claro que sí, Santiago, y Máximo, que hoy van a tener la oportunidad de conocer una empresa de gran trayectoria en el mercado como lo es Azimut. Antes de iniciar, Santiago, este programa que se llama Un Café con Exposolar es un homenaje a ese producto colombiano que nos ha generado también tanto bienestar económico, uno de los productos principales de exportación de Colombia, que hacemos un símil con la energía solar, es porque todo lo que está generando en empleo, en desarrollo, hoy en día la energía solar también lo ha generado el café y también es un energético de por sí. Así que un brindis con un buen café colombiano, Santiago. Salud, muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos con lo siguiente. Este programa se ha caracterizado por contar un poco la historia de las empresas que normalmente resultan siendo bien interesantes, mostrando esa faceta humana que tiene el sector, ¿sí? Al fin y al cabo es un sector que se caracteriza por la preocupación por el planeta y por el bienestar de las personas. E igualmente las empresas de han mostrado también un origen bien interesante. En esa medida uno podría decir que Azimut forma parte de un pequeño grupo de empresas que son pioneras y fundadoras de la transición energética en Colombia. Hacia el año 2012 más o menos, o sea, mucho antes de la Ley 1715, que es la que establece los incentivos para las energías renovables, nace Azimut como una de las primeras empresas de servicios energéticos bajo esa modalidad ESCO en el país. Cuéntanos un poco, Santiago, de esa historia anecdótica. ¿A quién se le ocurrió la idea de fundar Azimut? ¿Por qué se le ocurrió esa idea? ¿Y cómo se constituyen realmente? Muchas gracias por esa introducción. La verdad es que hablar de Azimut es hablar un poco de la vida personal, porque es que esto está entrelazado con nuestras vidas, con nuestra historia y además con la amistad. Yo creo que la historia de Azimut es una historia de amistad que nació entre unas cuantas cervezas, ¿cierto? La verdad es que mi socio Camilo Montoya y yo nos reuníamos, no sé, como uno se reúne los domingos, a veces a tardear y hablar de qué está haciendo cada uno en sus negocios. Y éramos o somos amigos de infancia, nos conocemos casi que desde los 7 años y pues en su momento seguimos trayectorias distintas. Él estudió ingeniería mecánica y yo administración. Después empezamos ya a trabajar en nuestros primeros años cada uno en diferentes lugares
y nos contamos experiencias, tú qué haces, yo qué hago, qué estás viendo por ahí en el mercado. Y él puntualmente empezó a trabajar en el Instituto de Energía y Termodinámica de la Universidad Pontificia Bolivariana, aquí en Medellín, que tiene, pues, es reconocida por una gran trayectoria en temas de ahorro de energía, y empezó como investigador a combinar pues, temas de cátedra, pero también de visitas a empresas para hacer auditorías energéticas. Y de ahí surgía como una gran inquietud, y es que se identificaban muchas oportunidades de ahorro, especialmente en la industria, pero no era fácil que se ejecutaran los proyectos. Estábamos sobrediagnosticando a las empresas. La pregunta es, ¿por qué si pues, son personas muy inteligentes las que están al otro lado de la mesa, por qué no toman las decisiones de ahorro de energía que deberían ser naturales? Y entre cerveza y cerveza me despertaba ese espíritu emprendedor que siempre he tenido y de negocios. Pues digamos que esa es mi formación de administración de negocios y economista. Decía, hagamos algo al respecto, y nos pusimos a estudiar en ese momento, eso fue hace más de 15 años, las empresas tipo ESCO, las Energy Service Companies, o las empresas de servicios energéticos, y empezamos a evaluar la posibilidad de lanzar esa empresa en Colombia, y pues todo el mundo decía que estábamos locos, y teníamos mucho de locos, y creo que lo tenemos porque montar empresas basadas en los ahorros es retador, ¿cierto? Y de pronto un poco con la obstinación de la juventud decidimos lanzarnos pues y montar esta empresa en el 2012. Camilo la empezó por su cuenta, yo estaba en España, pero siempre le decía como que yo termino mi maestría, llego y hablamos, y efectivamente eso hicimos. Nos dimos cuenta que el complemento era muy bueno, o sea, un perfil técnico y bastante conocedor pues, de la ciencia, de la eficiencia energética, y otro como el mío más orientado a las ventas, al mercadeo, a los modelos de negocio. Hicimos una combinación pues, que creo que ha rendido o ha pegado pues, unos buenos frutos hasta ahora. Entonces fue como entre cerveza y cerveza, y una historia de amistad de por medio que se ha fortalecido también con el tiempo. La verdad es que ha sido una constante tan bella realmente la historia de todas estas empresas nacientes, hombre. Ratificas cosas muy, muy, muy bonitas ahí, y pues me da pena contigo, hombre, ustedes montar esa empresa tomando cerveza y nosotros aquí tomando café. Uno ya se va volviendo como más serio, ya el café se vuelve la cafeína, una parte natural del día a día. Así montar la empresa es otra cosa, y es muy bueno estar prendidito y tener una iluminación, pero ya cuando las cosas se vuelven serias necesitamos tiempo para pensar y para todo eso. Para administrarla, o sea, para crearla en medio de la locura y claro, olvidar todos los enredos que se vienen encima, la cerveza, para administrarla al café. Pero qué rico, qué bonito, ¿verdad, Santiago? Esa historia, vuelvo y te repito, no son los únicos. Y eso muestra mucho, ¿no? En Exposolar hablamos mucho de la formación de una nueva clase empresarial en el mundo entero, ¿cierto? Es una clase realmente muy naciente, normalmente arrancan siendo muy pequeñas, y la coincidencia que hemos tenido, si yo mirara todos los cafés con Exposolar, me encontraría que muchas son de formación familiar, pero una gran mayoría viene precisamente del reencuentro de amigos de la universidad o de tesis de grado. Entonces es parte de esta democratización de la energía, y te felicito por esa historia tan bella. Bueno, entremos un poquito ya en materia. Después de conocer esta parte anecdótica, coméntanos un poco qué servicios presta Azimut. En su página web, pues yo me he encontrado que ustedes realmente tienen 4 áreas de trabajo muy definidas. Háblanos brevemente de ellas, porque luego vamos a entrar en detalle. No, pues mencionaste la página web y no puedo pues, pasar sin hacer la cuñita, ¿cierto? En nuestra página azimudenergia.co pueden encontrar pues, mucha de esta información, y en nuestras redes sociales también Azimud Energía. Nosotros, en esencia, lo que hacemos es ahorrar en la factura de servicios públicos. O sea, ese es nuestro mantra, nuestra obsesión, que esa factura llegue más bajita. Esa factura incluye 2 elementos, un precio y unas cantidades. Y tradicionalmente hemos sido como muy tomadores de precios desde los usuarios, ¿cierto? El balance de poder estaba muy de mano del contador de energía hacia afuera. O sea, todos los actores energéticos que estaban del contador hacia afuera ponían los precios, lo mismo pues que la regulación. Y del contador hacia adentro, es decir, el usuario tenía que pues, pagar, ¿cierto? Nosotros estamos devolviendo un poco como elementos de mayor control para el usuario, tanto en el precio como en las cantidades. Entonces, los 4 elementos que nos permiten trabajar esos elementos son, primero, ayudarle en la compra de energía, y ahí lo que hemos hecho es integrar tecnologías de la 4ª revolución industrial para darle más información al cliente a la hora de negociar.
Entonces lo que hacemos es que digitalizamos facturas de servicios públicos y le ayudamos al cliente a saber si está pagando lo justo o no. Segundo, también ayudarle a entender oportunidades de ahorro. Desde la factura de servicios públicos hay muchas oportunidades que dejamos pasar. Esto, por supuesto, nosotros trabajamos es en el B2B, o sea, nosotros trabajamos en el sector pues, terciario y secundario, quiere decir industria, empresas de servicios como lo son pues, hoteles, centros comerciales, parques logísticos. Entonces, en ese primer servicio es ayudarles a comprar energía. En el segundo es que ayudarles a usar la energía. Y lo que estamos haciendo es que no esperen a que les llegue la factura de servicios públicos para actuar, sino que en tiempo real estén midiendo lo que está pasando en su operación. Esa información la llevamos a la nube en un EMS que hemos construido nosotros, en un Energy Management System, o sea, un sistema que gestiona la energía en tiempo real. Esa información la reciben científicos de datos con énfasis en gestión energética y le ayudan a entender al cliente si cómo está usando la energía es la forma óptima de hacerlo o si hay que corregir. Esas dos fuentes de información nos habilitan también la sustitución tecnológica, que es decir, ¿sabes qué? Tú puedes estar usando bien la energía, puedes estar comprándola bien, pero los consumidores son obsoletos, o ya hay tecnología de punta que hace que consumas menos, y el ahorro puede pagar la sustitución, o sea, no tiene que ser un sobrecosto. Dentro del OPEX de energía está la solución para tu proceso productivo. Y cerramos con lo que es pues, objeto mayoritario de nuestra conversación también, y es la generación distribuida. Y es que ya sabemos que estás pagando un precio del kilovatio, tenemos un perfil de demanda porque te estamos midiendo en tiempo real, sabemos las áreas, somos capaces de dimensionar para ti un sistema solar fotovoltaico pues que se ajusta mucho a tus necesidades y que es capaz de bajar el precio al que tú estás pagando la energía hoy. O sea, eso lo puedes contratar en nuestro caso un modelo PPA, o sea, te vendemos la energía o te vendemos el proyecto llave en mano, pero en definitiva es que te salga más económico. Y no solamente solar, sino también podemos trabajar con biomasa o temas de CHP con gas natural, de Combined Heat and Power. Bueno, tú mismo lo dijiste, Santiago, el objeto de nuestra entrevista es precisamente la energía solar. Entonces, háganos un énfasis bien especial, bien detallado en qué consiste ese servicio de generación distribuida que ustedes le están ofreciendo a esa masa grande de clientes que ustedes tienen, porque es asustador meterse a tu página también y encontrar la cantidad de empresas que ya tienen enganchadas. Pues la verdad es que son elementos que nos llenan de satisfacción y de orgullo. Cada que un cliente trabaja con nosotros es un voto de confianza y una responsabilidad infinita por hacer las cosas bien. O sea, creo que esa es nuestra mayor responsabilidad, o sea, hacer que los proyectos salgan en la forma que lo habíamos dicho, que excedan las expectativas de nuestros clientes. Hoy son más de 900 clientes con los que pues trabajamos o hemos trabajado y con orgullo podemos decir que trabajamos con la empresa que consume más energía en Colombia, como es Cerro Matoso, pues que consume tanta energía, por ejemplo, como todo Santa Marta, o trabajamos con unidades residenciales o con pues, hoteles, oficinas, pues pasando ahí por la mitad por una cantidad pues, de activos que pueden ser también industriales o de otra naturaleza, puede haber procesos productivos. Lo que nosotros ofrecemos en esta línea es que el cliente pues, pague menos en energía. Para hacerlo entonces es generación distribuida. Pues digamos que somos en este espacio, en este foro, somos muy conscientes que el mundo se está volviendo más distribuido, o sea, la generación es más distribuida y menos centralizada. Lo que estamos buscando es que cada cliente pueda generar su energía en sitio a un precio más económico de como lo está comprando. Entonces, en esencia es eso, o sea, es poder, en este momento tenemos pues 3 fuentes de generación. Solar, pues hay solar y ahí generamos no solamente energía eléctrica, sino también térmica. Tenemos proyectos también de calentamiento solar con pues, una fuente solar. También, pues como te contaba, con biomasa en procesos de gasificación. Ahorita tenemos un proyecto pionero en Colombia de 350 kilovatios de generación de energía con cascarilla de arroz y temas de CHP, de generación de energía con gas natural, con recuperación pues, de los calores residuales, tanto para aprovechamiento en el proceso productivo como pues, para generación de frío. No sé, en esencia, esos son como los productos de generación distribuida que estamos ofreciendo. No, pero bien interesante. Hombre, hablar de una masa de clientes de 900 es un crecimiento, diría uno, exponencial en ustedes, porque es que realmente pues nacen en el 2012, pero realmente empiezan a funcionar como empresa y a recoger frutos, me imagino, después de la ley 1715, pues que es realmente la que incentivó, porque antes, como tú mismo lo planteabas, la gente no sabía cómo optimizar ese recurso, cómo ser más inteligente, ¿cierto?
La 1715, la verdad es que era muy curioso porque cuando nosotros, pues antes de la 1715 hablábamos con ministros, viceministros, o metros donde nos decían, no se preocupe que la ley sale en octubre, siempre nos decían que en octubre, ¿cierto? No nos decían de qué año, y faltó realmente ese dato porque se demoraba y se demoraba en salir, ¿cierto? Nosotros por fortuna tenemos un portafolio diversificado y tenemos también una filosofía de trabajo, es que nunca pues, buscamos no depender de ningún incentivo del gobierno, o sea, para nosotros los Clave. incentivos tienen que ser un punto adicional dentro del modelo de negocio y que las energías renovables y los procesos de eficiencia energética se paguen por el valor que tienen en sí mismos, ¿cierto? Por sí Entonces, solos. a veces nos enfocamos en los proyectos que no dan, ¿cierto? Que de pronto sí darían si la ley estuviera funcionando o el incentivo estuviera funcionando y ponemos un poco la frustración personal en manos de otro, en este caso el gobierno. ¿Cierto? Nuestra filosofía nunca ha sido esa. O sea, si la ley estaba perfecto porque nos abría un campo de acción más amplio, pero si no, igual daba en otros segmentos de mercado. Entonces, en esos momentos nos enfocamos en aquellos segmentos en los que sí daba. O sea, yo siento que la ley lo que permitió fue masificar la apropiación de estas tecnologías, pero antes de la ley también habían otros segmentos que eran rentables y se podían trabajar, ¿cierto? Ahora se trabajan de forma un poco más amplia, ¿cierto? Entonces, diría que eso pues ha sido como un poco la filosofía nuestra y también es cierto que en los últimos años hemos crecido de forma más rápida en la consecución de clientes, porque efectivamente pues hay una combinación de factores pues, que han apoyado este proceso. O sea, hay una mayor conciencia por parte de nuestros clientes de la necesidad de trabajar en nuevas fuentes, tanto de generación como en oportunidades de ahorro. Las tecnologías han bajado de precio en muchos casos, haciendo que sean más interesantes, los incentivos tributarios sin lugar a dudas, pero también el costo de la energía ha subido de forma increíble, ¿cierto? O sea, el año pasado subió por encima del 12. Nosotros tenemos una estadística que estaba actualizando por estos días y es que en los últimos 10, 15 años el precio de la energía ha subido como un 38% por encima de la inflación en Colombia. O sea, no solamente es alto, porque el precio de la energía está por encima del promedio mundial, en Colombia quiero decir, o el promedio de muchos países de la región, sino que crece rápido. Entonces, eso es un reto muy grande para nuestros clientes, pero también pues es una oportunidad para que trabajemos de una forma distinta, en este caso que controlemos el precio vía una generación distribuida. Entonces creo que ha habido una combinación de factores que efectivamente han hecho que se acelere la apropiación de nuevas tecnologías en los últimos años. Santiago, te pediría un favor grandísimo. Si me puedes regalar esos datos, los necesito urgente para una investigación que estamos haciendo, buscando pues dinamizar mucho más la generación distribuida en 6 países de América Latina. O sea que si me pasas ese dato sería genial. Mira lo que está pasando en Europa precisamente esta semana, incrementos de más del 50% en el costo energético. En Colombia leí también en esos días que es el área que más reclamaciones presenta frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? O sea, es una cosa realmente loca, pero me alegra mucho. Piensa en esto simplemente. Yo estuve en Europa hace unos meses y estaban, pero con los pelos de punta porque estaban más o menos en 150 euros el megavatio, ¿cierto? Y estaba, pues, ha subido todavía más, pero en ese momento recuerdo, pues, estoy hablando hace unos 3, 4 meses, hablábamos que, pues, o sea, en los noticieros estaban con los pelos de punta. Si tú miras eso en pesos colombianos son más o menos 675 pesos el kilovatio. Dime si en tu casa no pagas más de eso. Ajá. Entonces, Lo imagínate. miré en estos días también y exactamente Medellín está la más costosa de todas también, o sea, pero bueno, dejémoslo ahí por un ladito. Me interesa ese dato, te agradecería en el alma si me lo pasas, sería muy útil, Cuenta con él sería y muy estamos útil. publicando esta información también más adelante en un blog que estamos sacando, porque es que tenemos una ventaja y es que tenemos mucha información del mercado de la que te conté que procesamos, entonces podemos ayudarte con toda esta información para que puedas ayudarnos a difundir pues todo esto que sucede en el mundo de la energía. Con mucho gusto, de eso se trata y yo creo que forma parte también de este proceso de evangelización que estamos hablando que requiere el empresario, ¿no? Mira la actitud tan distinto cuando están haciendo Azimut, donde ellos no sabían qué hacer, no eran conscientes de lo que estaba pasando, la reflexión que hacían ustedes tomándose una cerveza, donde por qué no toman decisiones importantes al respecto. Yo creo que hoy en día sí es parte de la agenda financiera de ellos, o sea, la optimización en el uso de la energía. Entonces, ese chip realmente ha ido cambiando y todavía hay que aportarles más elementos. En medio de la respuesta anterior, me tocaste un tema neurálgico, inclusive que tiene que ver mucho con la investigación que estamos haciendo,
para mí lo tocaste muy bien, pero me gustaría que para efectos de toda la gente que ve esta entrevista en América Latina y el Caribe, que son más de 20 países, me hicieras una profundización a esta respuesta, que vuelvo y digo, ya la diste, pero quiero ampliarla, y es que Azimut tiene una trayectoria como la que vienes planteando, pues que sumada a todo ese conocimiento riguroso del sector energético en Colombia, los hace a ustedes como demasiado conocedores del sector, y y quisiera que me analizaras bien hacia dónde ven ustedes que está tendiendo el sector de las energías renovables, o hacia la generación a gran escala o hacia la generación distribuida. ¿Dónde ven ustedes que realmente va a despertar duro esto? Es una buena pregunta. Pues Colombia está trabajando en los dos frentes, pues, ¿cierto? Hay generación centralizada, pues renovable, ¿cierto? Y no renovable, especialmente, por ejemplo, en la Guajira estamos viendo generaciones centralizadas eólicas a gran escala, ¿cierto? Que están permitiendo limpiar la matriz energética, y yo siento que ese es un camino muy interesante que se seguirá pues profundizando. También pues sucede que cuando hablamos de generación distribuida y no tenemos acumulación, ahí tenemos un reto gigante, ¿cierto? Porque todavía dependemos de fuentes más estables de generación de energía, o sea, los embalses van a ser también una especie de colchón o de respaldo muy necesario, pues muy importante. Afortunadamente, pues Colombia cuenta con este recurso y todavía pues depende del gas natural para poder amortiguar pues las diferentes variaciones en los picos de consumo. Entonces, para responder de forma clara tu pregunta, creo que todavía es una combinación de factores, ¿cierto? O sea, lo que tiene que ver con generación distribuida o descentralizada va a tener un pico importantísimo, porque es que ya se rompió hace un tiempo pues un hito muy importante, o se superó un hito muy importante, y es que generar tu energía en sitio fuera más barato que comprarla a la red. O sea, ya eso sucedió, ¿cierto? Y salvo que haya cambios pues muy abruptos en la regulación, ese tema seguirá pues profundizándose y seguirá creciendo. Lo que pasa es que la demanda de energía sigue creciendo también muy rápido. Una economía en desarrollo y con los crecimientos que está teniendo Colombia necesita diferentes fuentes, no solamente las distribuidas. Entonces también van a impulsarse seguramente las centralizadas renovables, como lo está haciendo el gobierno, y habrá otras también más tradicionales, ¿cierto? Las fuentes no convencionales estamos hablando, por las convencionales también, las hídricas seguramente se necesitarán, porque es que a punta de renovables es muy difícil mantener la estabilidad del sistema, ¿cierto? Seguramente, y esto también será pues algo que me llena pues de emoción poderlo ver, la acumulación va a hacer que esto vuelva y cobre otro sentido, ¿cierto? Cuando las baterías jueguen un papel mucho más relevante a nivel descentralizado y permitan hacer que cada usuario tenga más autonomía, eso también va a hacer que se profundice la generación descentralizada, cuando el hidrógeno, por ejemplo, esté mucho más fuerte. Entonces yo siento que la tendencia va a ser a que sea cada vez más descentralizada, pero no podemos evitar que haya generación centralizada, pues renovable y no renovable, pues cierto, porque es que el sistema todavía necesita como la combinación de todas estas fuentes para poder mantener el crecimiento en la demanda y estabilizar la red. No, y es obvio, pues, o sea, nadie va a cuestionar la generación centralizada, sobre todo por lo que tú dices, es urgente limpiar la matriz energética en cada uno de los países. Lo demás es que cuando arrancamos en esto, pues todos nos imaginábamos que el desarrollo de la energía solar iba a ser solamente esas grandes granjas, y uno mantenía esa pasión y viajaba por ir a conocer una y tomarse las fotos ahí, y lo veíamos muy enfocado hacia allá, pero esto dio un giro muy importante, y un giro que va a tener otro plus distinto cuando, como bien lo plantees tú, empiece a jugar un rol bien importante lo que es la acumulación, que ya lo hay. O sea, para viviendas y esto ya existen sistemas de baterías muy eficientes, muy bonitas, entre otras cosas, muy dinámicas, etcétera. Viene una preocupación ahí para preguntarte, y es cómo ves en generación distribuida, antes de las baterías, la posibilidad de modernizar todo el sistema o la infraestructura eléctrica en un país. O sea, si esto sigue creciendo, pues va a ser un obstáculo, pero las redes en un momento dado seguirán siendo las mismas, o hay que cambiarlas, porque eso también va a ser una barrera a la generación distribuida. Posiblemente sí, ya va a empezar a hacerlo. O sea, la capacidad de los transformadores, por ejemplo, en Colombia, para podernos conectar y poder hacer intercambios con la red y no trabajar en modo isla,
ese elemento va a ser retador. Y te pongo otro más fuerte todavía, que lo discutía hoy con mi socio y todavía no tengo claridad. Imagínate cuando los carros eléctricos sean una constante, un asunto mucho más fuerte, en las unidades residenciales, ¿cómo vas a hacer para distribuir la capacidad que tienen los circuitos para ver quién se puede conectar y cargar su carro y quién no? ¿Cierto? Justamente ayer estábamos hablando con un administrador de unidades residenciales en el que nos decía, tengo capacidad para 6 carros, pero son 200 apartamentos, ¿a quién se lo distribuyo? ¿Y quién hace las inversiones que se necesitan adicionales para poder pues abastecer esta necesidad? O sea, este mundo va a ser apasionante y va a generar todavía unas discusiones muy profundas. La red no está no está preparada. O Y, sea, y a esto nos una va a tomar velocidad, todavía muchas elecciones. Santiago, a una velocidad, vuelvo y digo, es que mi inquietud con la generación distribuida es que cogió una fuerza increíble de un momento a otro, que no la esperábamos. Y claro, necesidades como esa de movilidad pues van a disparar esto y eso ya es una realidad. O sea, cada vez vamos a tener más vehículos eléctricos. Colombia es pionero en América Latina en consumo de vehículos eléctricos, pero bueno, ahí vendrá también la solar a jugar al menos unos roles importantes también con algunos parking autónomos, pero obviamente para la cantidad de carros nada va a ser suficiente. Sí, Nada va a ser suficiente. por eso te digo que todas las fuentes de generación van a ser necesarias. Es que los picos en demanda de energía, en consumo energético van a ser violentos. Claro. Bueno, Santiago, entrémonos bien porque este programa es exclusivamente para ustedes, para las empresas, para que todos los empresarios que nos están viendo confíen en el sector empresarial naciente que hay en Colombia, que es un sector firme, sólido, con músculo financiero, con experiencia, con trayectoria, con todo. Pero de todas esas empresas que hay en el mercado que te cuento, nosotros en Exposolar yo creo que no pasa una semana sin que registremos 1, 2, 3 empresas nuevas. ¿Cuál es el factor diferenciador de Azimut en el mercado? Muy buena pregunta y te digo pues que es objeto de conversaciones continuas pues por supuesto en nuestra empresa. Nosotros hablamos que Azimut se encarga de acelerar la transición energética. Eso es como lo primero que para nosotros es muy importante y lo hacemos a través de un ecosistema de soluciones. Y ecosistema porque es que cada solución se complementa con la otra. Para nosotros es muy importante que no sean productos aislados y que no entendamos la eficiencia energética que nosotros, si ves, yo hablo mucho de eficiencia energética y para mí la generación distribuida es un elemento de la eficiencia energética, ¿cierto? Entonces, que no sea como esa visión tradicional de que somos un martillo y todo se nos parece un clavo, o sea, todo se soluciona con energía solar, todo se soluciona cambiando la iluminación LED. pues, fluorescente por LED, ¿cierto? No, esto es mucho más amplio, ¿cierto? Para nosotros el tema de la generación solar fotovoltaica y los paneles son un elemento del ecosistema que son necesarios para un tema también muy importante que es la transición energética, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos es ser un catalizador, o sea, acelerar los procesos de transformación energética en las organizaciones con las que trabajamos, ¿cierto? Y un concepto que es muy importante, o dos conceptos como nos gusta entenderlo, es que nos enfocamos mucho el contador de energía, donde paga el cliente su factura hacia adentro. Para nosotros esa es nuestra responsabilidad, todas las interacciones que sucedan al interior del cliente, y eso implica lo que está arriba del techo y lo que está abajo del techo, ¿cierto? Por eso generamos energía, porque le ayudamos también a consumir bien. En ese orden de ideas, los 3 diferenciadores que hemos encontrado es que nosotros somos una compañía que, pues, que en inglés se habla como end-to-end, o sea, como de principio a fin, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos es a partir de los datos, y esos datos pueden venir de las facturas o de la medición en tiempo real que nosotros hacemos, y ayudamos a tomar buenas decisiones en energía y a ejecutar los proyectos. Y puede que lo haga conmigo o no lo haga conmigo, porque no somos pues como la novia celosa, pues que si no es conmigo entonces no funciona, ¿cierto? Aquí no, aquí podemos trabajar de múltiples formas, o sea, puede ser que yo le provea la información para que tome buenas decisiones y él verá cómo contrata, o que lo haga conmigo y yo le ayudo a cerrar la brecha en la metodología de trabajo que él se sienta más cómodo. Entonces, para nosotros lo primero es que somos una empresa que sabe de datos, sabe de Internet de las cosas, de software en la nube y de gestión energética, y lo acompaña en todo el proceso. Eso es como un primer diferenciador importante. Y eso también teniendo presente que tenemos personal 100% Azimut, no solamente pues para la identificación de proyectos, sino para la ejecución, porque eso también es una dificultad muy grande, que uno es el que te vende y te promete todo, y otro el que te ejecuta, que ni siquiera es de la organización. Entonces es muy difícil como compaginar esas historias y al final hay demasiados cortocircuitos en medio, ¿cierto? Como te contaba entonces, el segundo elemento diferenciador importante es que hemos combinado
una serie de tecnologías que están dando unos resultados superiores, empezando por Internet de las Cosas, y esto nos da la capacidad de medir en sitio variables de diferente naturaleza. Pueden ser variables eléctricas o térmicas, pero también pueden ser distintas, temas de presión, de temperatura, de presencia, que combinadas nos dan una visión mucho más clara de nuestros clientes y posibilidades de ahorro que antes no se podían. Ahí lo que hacemos es que llevamos estas variables y simplemente hago pues aquí como la salvedad de que esas tecnologías han sido desarrolladas 100% por Azimuth desde el hardware y desde el firmware en los gateways que nos dan mucha flexibilidad para sacar variables que antes era difícil y a un bajo costo, y nos da la posibilidad de conectarnos con nuestra propia plataforma. Es un EMS desarrollado in-house, es un Energy Management System que nos permite recibir esos datos y darles valor desde los elementos de Big Data, es decir, es computación a gran escala que nos permite sacar conclusiones en eficiencia energética desde científicos de datos orientados a la gestión energética, porque no es lo mismo que tú tengas un matemático que no entienda de energía y otro que sí sea como parte de nuestro equipo y sea capaz de verlo con una forma distinta. Entonces, ese es como el segundo diferenciador. Y el tercero es eliminar barreras, que fue esa la razón de crear Azimuth, en el sentido en que, ¿por qué si entendemos que hay oportunidades de ahorro y trabajamos con clientes que son más inteligentes que nosotros, por qué no se toman las decisiones? Y ahí es donde nosotros como francotiradores cogemos cada una de esas barreras y buscamos eliminarlas. Entonces empezó en un modelo ESCO de pago con ahorros, es no se preocupe, yo me encargo de poner los recursos y que sea la cuenta de servicio la que pague las sustituciones. Empezó así. Pero después también en los temas de plataforma digital dijimos sabemos que medir es muy importante, pero los clientes no lo están haciendo. ¿Cómo facilitamos ese proceso? Entonces, Azimuth se encarga de hacer todas las inversiones en medición y telecomunicaciones y le dice al cliente, vea, págueme una mensualidad, que si yo no le ahorro, usted me devuelve los equipos sin cuota de permanencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo harías? ¿Cierto? Y eso está haciendo que podamos avanzar muchísimo más rápido, y ahí es donde creo que tenemos un diferenciador importante. Santiago, ¿por qué los bancos no piensan como ustedes? Pero es que los bancos nos necesitan a nosotros y nosotros a ellos. Yo creo que a veces la gente se enfoca en lo que le falta y no lo que tiene. Antes es una oportunidad muy bonita, porque si los bancos lo hicieran, también te pueden quitar un negocio. Pero claro, lo que nosotros hemos encontrado son unos aliados muy importantes en los bancos, porque los bancos saben prestar, pero no saben de energía. Entonces nosotros les ayudamos a estructurar modelos de negocio y nos han facilitado canales o líneas de financiación muy importantes. Entonces te tengo que decir que para nosotros los bancos no son una barrera, son un aliado muy importante. En este momento, incluso en pandemia, también valga la pena aclarar pues que la verdad, si no hubiera sido por los bancos, difícilmente muchas empresas hubiéramos podido pasar la pandemia, porque en momentos en los que nos bajan los ingresos de forma significativa, confiaron en nosotros, poniéndonos nuevos créditos, nuevos recursos, refinanciándonos. Y entonces yo diría que a los bancos hay que darles confianza. O sea, si yo tengo $100,000 y se los voy a prestar a alguien, no se los presto a cualquiera, le presto al que me dé confianza. Entonces también hay que saber hablar el lenguaje de los bancos. Yo creo que a veces ponemos la responsabilidad en el otro y nos falta mirarnos un poquitico al espejo y es, ¿qué me está faltando a mí para que me suelten plata, para que me suelten recursos para poder hacer proyectos? Pero es que esa confianza es la que consideraría yo que no han visto los bancos. O sea, dentro de las tareas que tenemos en Exposolar es precisamente un proceso de formación y capacitación a los bancos, que si tú lo viste sin ser banquero y lo planteas concretamente, ¿por qué no confían en que es el ahorro el que va a soportar realmente ese crédito y el que tiene esa responsabilidad? Y que ese ahorro es medible perfectamente y demostrable. Entonces, ojalá, pero si están haciendo esa tarea ustedes, genial, yo la tengo entre ceja y ceja, ojalá se dejen, pero creo que necesitamos evangelizar los bancos, mostrarles esa posibilidad que tienen. Pero hemos avanzado, y los bancos cada vez entienden más el modelo de negocio y no todas las áreas del banco, hay que saber dónde llegar, y yo creo que después pudiéramos hablar un poquitico más sobre eso si lo consideras y hablar en estos espacios con gente que cada vez lo entiende mejor. No, es que para mí es indispensable porque casi que llegamos a una conclusión que sí ha sido una barrera para generación distribuida, pero sí he recibido varias llamadas ya de algunos bancos distintos. Aquí no teníamos sino prácticamente a Bancolombia, a la Vivienda y obviamente la banca segundo piso, a Findeter y a Bancoldes, y paré de contar. Ha habido una apertura, eso es cierto, venimos avanzando, pero necesitamos meterlos más en la cadena de valor y hacerlos ver como un eslabón indispensable en esto, porque hacen falta, son esenciales. Bueno, Santiago, yo creo que me has descrito pues unas fortalezas y unas virtudes realmente increíbles,
Y hablando de eso, pues en el 2020 veo que ustedes se ganaron el premio precisamente a la eficiencia energética. ¿Quién les otorgó ese premio y qué los hizo merecedores de ello? Pues casi que la explicación también nos la diste con todo esto, pero concretamente, ¿qué fue los que les calificaron y quién otorgaba ese premio? Bueno, sí, no, eso la verdad es que fue un momento muy especial para nosotros. Estábamos en plena pandemia 2020, necesitábamos esa bocanada de aire fresco porque no sabíamos qué estaba pasando con estos momentos tan duros. Ese es el premio pues, más importante que se entrega en Colombia a la eficiencia energética, lo entrega el Ministerio de Minas y Energía, Findeter, UCME y Andesco. Y fue un proyecto que ganamos muy de la mano con el cliente. El cliente tiene pues aquí mucho que ver con lo que sucedió y es que nos permitió trabajar en sus activos. Para quien no conoce a Pactia, Pactia es un fondo inmobiliario, los más grandes de Colombia, administra más o menos $1 billón en activos que van desde centros comerciales, activos como hoteles, oficinas, parques logísticos, y nos dio la posibilidad de desplegar todas nuestras capacidades en las cuatro herramientas que les contaba ahorita. Les ayudamos a comprar bien energía, digitalizando sus facturas y dándoles valor a las facturas que a veces se quedan por allá olvidadas. Segundo, a controlar en tiempo real los consumos, y ahí nos dimos cuenta de temas muy interesantes, que no obstante, por ejemplo, los centros comerciales estaban cerrados en pandemia, seguían consumiendo, y aprendimos cosas muy valiosas, y es que nosotros nos esforzamos mucho en bajar las cargas bases, es entender cómo por la noche, por ejemplo, cuál es lo mínimo que tiene que consumir un activo, y siempre nos esforzamos por bajarlo, y siempre nos dicen, no, no podemos más, no podemos más. Pero cuando nos pusimos serios en pandemia lo bajamos como nunca. Y cuando entonces ya volvieron a abrir los activos, la pregunta es, hey, si ya aprendimos que podía estar más bajito, ¿por qué me lo vas a subir por la noche? Y entonces ya el ahorro era mucho más grande, cosas que también sucedieron en pandemia, pues en momentos difíciles, pero que se quedaron lecciones importantes. Generamos energía en sitio. Pactia es un cliente que le cree y le apuesta mucho a la sostenibilidad, y hemos desarrollado proyectos en diferentes activos, en los buró, en los centros comerciales Gran Plazas, y bueno, y también temas de sustitución tecnológica, temas de optimización en iluminación y en aires acondicionados. Esto fue pues, y en definitiva pues también valga la pena destacar que se ahorró un 24% del consumo de energía en estos activos. Para un dato curioso, y es que en los activos de servicios, un centro comercial, los OPEX de energía, el consumo de energía es más o menos un 25% del total de los OPEX, ¿cierto? Y entonces es un consumo muy importante. Se estima que más o menos en 20 años los OPEX de un centro comercial son equivalentes a lo que costó el CAPEX de construirlo. Imagínate lo sensible que es la operación de uno de estos activos. Y a veces es muy difícil optimizar cualquier otro consumo energético, consumo pues, que tenga el centro comercial. Si tú quieres bajar la vigilancia, te enredas, el aseo, te enredas. Entonces, para ellos es muy importante controlar el consumo de energía, y en ese 25% les bajamos un 24%. Entonces, esto va directo a las utilidades del negocio, y entonces es buen negocio y a su vez tiene un impacto ambiental muy importante. Y esto fue lo que logramos y por eso fue que nos otorgaron este premio. Súper merecido. Santiago, yo tenía entendido que ese porcentaje era más alto, que equivaldría entre el 35 y 40%, o en el sector industrial es mayor aún. El comercial porque es mucha iluminación, me imagino. Depende de diferentes sectores. Yo te hablo de un promedio, y es un promedio que abarca zonas frías como cálidas, ¿cierto? Que abarca oficinas, centros comerciales. Entonces ahí habría que entender exactamente pues, de dónde tomas pues, un dato u otro. En general, en todos los activos puede ir entre el 25 al 35% dependiendo de la zona, ¿cierto? Si tú estás, por ejemplo, en Medellín, donde se utiliza menos el aire pues, o el frío, versus la costa, como es Barranquilla, pues, o activos como Cartagena, donde puede haber más consumo, esto puede variar. Listo. Interesante. Manejas estadísticas muy sobradas, hombre, Santiago. Eso implica en los años es tener un recurso a la mano propio, que es la inteligencia artificial, trabajando para ustedes. Bien importante. Y el end-to-end, lo que te contaba, es que efectivamente partimos de los datos para tomar decisiones en energía. O sea, no las tomamos pues, pues ni siquiera de una factura, o sea, es de la combinación de fuentes de información para poder explicarle al cliente dónde ahorrar, y cuando ahorró, cuánto fue que lo hizo. Sí, es análisis de data de ustedes, es ese inmenso valor agregado. Bueno, yendo ahí para ir concluyendo por el tiempo,
el listado de clientes de Azimut en el contexto de todos los servicios, de los 4 servicios que ustedes prestan. Es bastante impresionante, pues tú ya nos has hablado de que son más o menos 900 empresas, ¿cierto? Donde se encuentran algunas de gran relevancia e importancia para el país. Menciónanos algunos de esos proyectos o de esas empresas. Aquí no hay problema en mencionar nombres, esto se trata de eso, y que ustedes logren mostrar con quienes han trabajado, pues va a ser mejor, va a mostrar más esa capacidad, esa potencialidad que tienen para brindar servicios. Háblanos un poco de esas empresas y si dentro de esas empresas tienen algunas experiencias significativas. Sobre todo que me gustaría que rápidamente me hablaras de 2, aunque ninguna de las 2 es propiamente solar, pero cuando las mencionaste anteriormente me llamaron mucho la atención, que es la experiencia Cerro Matoso, que es el mayor consumidor de energía en el país, y esta experiencia en biomasa con cascarilla de arroz. Pero antes que todo, mencióname algo de los clientes que tienen en solar. No, pues aquí hay, afortunadamente, pues sí, yo lo hablo más desde el agradecimiento hacia nuestros clientes por confiar en nosotros. Yo siento que aquí hay que tener pues como muchísima humildad en reconocer que es un trabajo conjunto. Hacimos no hace nada que los clientes no nos permitan o no nos apoyen. Entonces, realmente pues lo hago desde el agradecimiento. Nosotros hemos trabajado proyectos solares en diferentes sectores. Como te comentaba, hemos trabajado pues una buena cantidad de centros comerciales, también edificios de oficinas, instituciones de salud, por ejemplo, temas, incluso hemos llegado a la unidad pues más, hemos trabajado pues temas residenciales, aunque no es necesariamente nuestro foco. También, por ejemplo, unidades residenciales, hemos hecho una apuesta por entender cómo las unidades residenciales pueden apoyar la transición energética. Esas sí que son unidades difíciles de financiar pues, por parte de los bancos, pero nosotros les creemos bastante. Entonces ahí pues hay una buena cantidad de proyectos en los que incluso Azimut ha sido quien financia inicialmente con recursos propios los proyectos PPA y también pues, proyectos llave en mano donde el cliente trabaja. Me hablabas ahorita de Cerro Matoso, pues hay muchas cosas que uno pues también tiene que tener pues como mucha reserva para comentarla. Ahí es simplemente gratitud pues por permitirnos operar y acompañarlos. Desde el año pasado empezamos a ayudarles en un acompañamiento en eficiencia energética. Es una empresa muy consciente del consumo energético, han trabajado montones y nos han permitido empezar a poner nuestro granito de arena y esperamos poder seguir aportando valor con ellos. También está el tema de Federal. Federal ha sido un reto inmenso porque es que es un proyecto pionero en Colombia de generación de energía con cascarilla de arroz en procesos de gasificación. Son 350 kilovatios. A nosotros nos gustan mucho los kilovatios y pensamos que los megavatios llegan a partir de los kilovatios, ¿cierto? Se habla mucho pues de granjas solares o de proyectos de biomasa pues en las azucareras pues tradicionalmente en Colombia de 15, 20 megas. Nosotros creemos que ya hay madurez en las tecnologías para trabajar en términos de kilovatios, ¿cierto? Y vemos una oportunidad muy grande, no sin retos como te lo decía, pero creo que ya hemos generado una curva de aprendizaje muy grande y en este momento empezamos a generar de una forma distinta y es que para muchas de estas empresas la biomasa es un enredo, ¿cierto? Producen tanta biomasa que se convierte en un problema ambiental. O sea, ¿dónde dispones? ¿Dónde le das un uso final a tanta biomasa? Entonces las autoridades ambientales empiezan a ponerse sensibles, los clientes incómodos y resulta que se vuelve una fuente de generación de energía muy confiable, de un costo muy razonable y una oportunidad de negocio para todos. Entonces a eso le estamos apostando. Pero es que cada vez me asombra realmente, Santiago, hablar de cosas muy interesantes, porque sí, exacto, encontrarle la salida a estos proyectos pequeños, o sea, porque primero la biomasa decíamos, ¿no? ¿De dónde sacamos toneladas de material orgánico para meter ahí? Y entonces eso es imposible y eso aniquilaba esta posibilidad de la matriz energética. En cambio acá, con pequeñas cantidades, no solamente es el hecho de generar energía, sino la posibilidad de que ese empresario pueda mostrar trazabilidad de sostenibilidad en su producto y eso lo va a mejorar en el mercado, ¿cierto? Entonces, interesante, me asombra lo que ustedes están haciendo y lo que están descubriendo. Y Pero, es gente, perdón, esto pues es talento local, o sea, aquí la verdad es que sí, hay empresas que nos han apoyado,
pero yo quiero dar pues también un reconocimiento muy importante a nuestros colaboradores, o sea, ya estamos en torno a los 100 colaboradores y hay una combinación entre juventud y experiencia, o sea, hay un dato que me llamó la atención, se lo pedí a la persona de recursos humanos, imagínate que alrededor del 50% de nuestra plantilla tiene menos de 30 años, ¿cierto? Y a mí y eso me asombraba, pero también me puso a reflexionar, ¿y es por qué? Y es porque muchas de las tecnologías requieren conocimientos nuevos, ¿cierto? O sea, ¿cuánta gente en Colombia sabe de analítica de datos, pues, de Big Data, programar en Python, programar en Java y estas cosas? Entonces, a veces requiere que los conocimientos de personas con experiencia en el sector energético se nutran también de nuevas tecnologías y generen estos resultados que te estoy contando. O sea, esto es el equipo de trabajo 100% de la mano de nuestros clientes y nosotros poniendo pues ahí una chispita que mantenemos viva y vamos pues como ayudando a soplar para que crezca, ¿cierto? Pero es una combinación pues y quiero dar el reconocimiento a nuestros colaboradores que han sido pues indispensables y han sido pues como los más importantes pues junto con nuestros clientes. Hay un paradigma importantísimo que trabajamos en Exposolar, es parte del ADN nuestro ya, es hablar la importancia dentro de esto que hemos solido llamar la democratización de la energía, y es precisamente la apertura a una cantidad de empresas con gente muy joven, ¿cierto? Con gente muy joven que realmente es la que está jalonando este proceso, es gente con una mentalidad financiera, económica muy distinta, muy sostenible, muy en equilibrio con la naturaleza. Es muy bello pues porque la transición es transversal a muchas otras cosas, no es solamente que estamos cambiando el modelo energético, sino quizás también ese chip de ver las cosas, de entender el trato al personal, en fin, son cosas muy complejas y muy bellas que está generando todo esto. Bueno, Santiago, ya redondeando un poco la entrevista, ¿cómo ve usted en medio de toda esta experiencia y todo este bagaje la situación para este año 2022 con la crisis mundial en la cadena de suministros y la logística de transporte? ¿Cómo ves cómo crees que realmente nos va a afectar? Es un reto, definitivamente nos está poniendo la vara alta. O sea, pasamos una pandemia con retos. En Colombia el año pasado también tuvimos un tema asociado a paros, ¿cierto? Y ahorita pues estamos en una dificultad de la cadena de abastecimiento. Nosotros pues tenemos una ventaja y es que tenemos un portafolio diversificado y no dependemos de una sola tecnología. Eso nos da flexibilidad, ¿cierto? Pero en todos los productos vamos a tener un reto, o sea, en todos. O sea, en el mundo, por ejemplo, de la medición en tiempo real y donde nosotros somos productores de nuestros propios gateways, el problema son los microchips, ¿cierto? Entonces los microchips nos está tocando cambiar las referencias cada que vamos a producir, entonces nos toca hacer rediseños, hay que tener flexibilidad, ¿cierto? Y hay que tener planeación de la cadena de abastecimiento y te toca comprar para los próximos 6 meses o un año. Entonces eso hace que tengas que tener también más inventario, pero hay que estar pues moviéndose en ese mundo. En el tema, por ejemplo, de la sustitución tecnológica, en temas de iluminación LED, no sé, están demorados todos los equipos y hay que también tener pues mucha transparencia con el cliente y es que no es un asunto de Asimov, es un asunto del mercado y juntos afortunadamente lo hemos podido manejar con mucha claridad en las expectativas. Yo creo que si uno vende lo que no es, eso se le devuelve, eso es un asunto muy importante. Y en temas de pues, los proyectos solares también, ¿cierto? No solamente se han incrementado los precios, sino también los tiempos y eso hace que se tengan dificultades. Ya agotamos el inventario que teníamos un colchoncito y estamos volviendo a construirlo conforme los proyectos se van aprobando. Yo te diría que vemos unas perspectivas muy importantes, nuestros presupuestos son duplicar las ventas todos los años, o sea, si no lo hacemos, no nos quedamos contentos ni tranquilos y eso implica una planeación de la cadena de abastecimiento pues milimétrica. Pero bueno, ustedes con ese análisis de data que manejan van a salir adelante muy bien. Voy a hacerte una pregunta que yo creo que es la conclusión y el resumen de todo lo que has planteado, porque aquí está precisamente inmerso todo lo que son esos valores agregados y toda esa experiencia de Azimuth. Y sería más o menos en el siguiente sentido, pues en este proceso de transición energética, pues lo importante es encontrar los empresarios y las personas que la cojan, ¿cierto? O sea, sin ellos no habría nada, pues nosotros somos los oferentes, pues necesitamos que sean ellos los que acepten. ¿Cuál es el elemento o los elementos más convincentes que Azimuth le puede plantear a un empresario
para que implemente energía solar en su empresa? O sea, ¿cómo hacen ustedes para convencer? O no solamente ustedes, ¿qué consejo le estarías dando al sector? Pues digamos que en el elemento pues, puntual de eficiencia la generación solar fotovoltaica, cada vez se vende más sola pues como esta iniciativa. O sea, al principio había desconfianza, al principio la gente tenía muchas barreras, mucho desconocimiento, pero en la medida en que ya están viendo que en las casas del vecino están poniendo paneles y no tienen problema, que en las empresas del vecino lo están haciendo, cada quien es más consciente y siento que esto va a ser una ola que, pues, o una bola pues de estas que va rodando y se va volviendo más grande casi que por la propia inercia del mismo mercado, ¿cierto? Entonces, la verdad nos cuesta cada vez menos convencer a un cliente de tema, pues de instalar proyectos solares fotovoltaicos, especialmente porque es que es rentable y es económicamente muy viable, ¿cierto? Ahí lo que hay que entender es que los plazos de la energía solar fotovoltaica a veces son un poco más largos de lo que la gente está acostumbrada a probar, ¿cierto? O sea, los paybacks, para uno poder sacar el mayor provecho de un proyecto solar fotovoltaico, pues tiene que extenderlo lo que más pueda en el tiempo, ¿cierto? Sabemos que la vida normal de un panel excede pues, los 20, los 25 años, pues, o sea, lo excede. Mientras más seas capaz de llevarlo a esos tiempos de, pues, más económico, más interesante será el modelo económico. Para nosotros ahí no es necesariamente la dificultad, pues es sobre todo de poder enfocar las decisiones. O sea, hay clientes que son rápidos tomando decisiones, hay otros que se demoran un poco más y yo siento que el elemento económico es fundamental, ¿cierto? Y cuando el elemento económico ya es atractivo, lo que sigue es un elemento ambiental que cada vez genera más sensibilidad y es que los clientes de nuestros clientes son sensibles a los temas ambientales. Quiere decir que el que compra los productos, los bienes y servicios de nuestro cliente le va a exigir ser sostenible. Entonces él tiene que hacerlo, sea por convicción o sea porque su mercado se lo está pidiendo y eso normalmente también es un elemento importante y que está funcionando. Lo otro que te ponía en la mesa es cómo rompemos barreras en los diferentes modelos y es que después de que es económico, ¿cómo le damos confianza de que sí funciona? O sea, de que sí va a obtener el beneficio que le estamos prometiendo. Y ahí en los diferentes productos tenemos diferentes soluciones, sea que yo le garantice el ahorro, sea que yo simplemente le digo, no te preocupes, es que tú estás pagando un precio inferior al que estás comprando en la red, tú ganas simplemente por tener el proyecto, es conectarnos un poquitico con el dolor del cliente y hasta ahora creo que ha funcionado y siento que cada vez va a funcionar mejor en la medida en que vean los ejemplos positivos que están sucediendo alrededor. Bueno, Santiago, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y obviamente tenemos que sacar un espaciecito pequeñito para la Feria Exposolar Colombia 2022, que va a ser en septiembre 22 al 24, después de también muchas dificultades de la pandemia. Los recintos feriales pues no son ajenos a toda la problemática que se ha presentado. 2 años paralizada la industria ferial, afortunadamente la nuestra no, nosotros logramos en el 2020 diseñar una plataforma digital propia, hicimos nuestra feria de forma virtual y el año pasado pues donde ustedes estuvieron la logramos hacer física con un éxito rotundo, pero en términos de nada la industria ferial sí se encuentra en crisis y para este año era muy difícil un espacio, o sea, porque todo el mundo quiere volver en el segundo semestre de 2022 y un recinto ferial puede hacer escasamente un evento por semana. Pero ya conseguimos esa fecha y espero que Asimud pues, nos traiga algunas novedades en medio de todos estos proyectos que tienen, sobre todo en lo que es análisis de data, en todo lo que es inteligencia artificial. ¿Qué novedades podríamos esperar de ustedes en la feria? Pues en nuestro caso es que constantemente estamos desarrollando nuestra plataforma digital para que los clientes puedan obtener mayores beneficios en ahorro, ¿cierto? Al ser una plataforma en la nube, cada que estás trabajando con nuestra plataforma tienes lo último que estamos desarrollando. Ya entonces lo último fue notificaciones vía mensaje de texto, o sea, ya en cualquier momento sabes lo que está sucediendo, no solamente desde el correo electrónico. También la plataforma SCADA para mí es fundamental, es como no solamente estamos hablando de control para eficiencia energética de los activos, sino para continuidad de negocio. O sea, ¿cómo haces para que tus activos críticos no fallen? Estamos hablando que ya tenemos una plataforma que lanzamos el año pasado y le estamos haciendo mucha fuerza este año, que te va a permitir controlar activos, por ejemplo, como la red contra incendios, saber si está presurizada en todo momento tu red para que cuando se requiera pueda actuar.
Sí, no es solamente un asunto que pues, te salva el activo, sino que también te evita multas en caso de que tengas una visita. O temas, por ejemplo, de saber el tanque de gasolina de tu planta de respaldo, porque cuando la necesitas, que no vaya a quedarse corta frente a la necesidad, en todo momento lo vas a saber y tú puedes parametrizar diferentes alertas para que te activen y puedas tomar acciones en tiempo real. O temas, no sé, necesitas saber el nivel de tu tanque de agua para diferentes naturalezas o las bombas de centrífugas para nivel freático. Es una plataforma que venimos lanzando y que está dando muy buenos resultados y que seguramente estaremos pues mostrando en la próxima oportunidad y qué bueno pues que nos permitas también contarle a la gente sobre este producto. No, Santiago, nosotros también hacemos una planeación con mucho tiempo en la feria. La semana pasada precisamente estábamos discutiendo que apenas nos dieron los espacios, que son muy distintos a los del año pasado. Vamos a tener el pabellón blanco y el pabellón amarillo, una muy buena cantidad de metros cuadrados, creo que más de 15.000 metros cuadrados en exhibición, pero con novedad de que el amarillo es primera vez con la ampliación que tiene. Es un pabellón que no es nuevo, pero la ampliación lo hace realmente nuevo, y distribuiendo esos espacios estamos buscando cómo diseñar uno exclusivo para lanzamiento de productos novedosos, o sea, donde ustedes puedan ir, hacerle bulla, tener invitados, mostrar con bombos y platillos todas estas novedades, pues que es lo que permite una dinámica permanente en el sector, ¿cierto? Porque en el panel, pues sí, mostramos los paneles nuevos, más potencia, más capacidad, en fin, pero hay servicios que realmente son los que revolucionan esto. Terminando ya, Santiago, una invitación, vuelvo y te repito, la fecha va a ser septiembre 22 al 24, una invitación porque tuviste una experiencia el año pasado que debutaron ustedes con otros en la feria. No sé pues, realmente qué balance puedes hacer, pero de acuerdo a ese balance, haz una invitación a los empresarios y obviamente al sector. La verdad nosotros veníamos como con curiosidad de ver si la gente ya estaba lista para retomar espacios físicos, ¿cierto? Después de tanto encierro y nos llevamos una sorpresa muy positiva. Siento que la gente respondió muy bien, tuvimos contactos comerciales muy interesantes y si eso pasó el año pasado, creo que con más razón pues seguramente será muy positivo. La invitación es a que conozcan lo que está pasando en el mundo de la energía, pues de los temas de generación solar y que puedan ver otras soluciones un poco como un aspecto más amplio que es el de la eficiencia energética, que para nosotros tiene todo que ver con la transición energética y que quien se quede ausente de esta tendencia seguramente va a tener una dificultad en su negocio porque el vecino y el competidor sí lo va a hacer y en ese sentido le podrá sacar una ventaja. Entonces creo que esto es un elemento necesario pues en cualquier empresa o cualquier persona que esté pendiente del mundo de la energía. La invitación es a que nos acompañen, a que vayan y que no se queden atrás. Listo, Santiago, hombre, no me queda nada más que agradecerte este tiempo que nos has dedicado. Disfruté al máximo este rato, encontré cosas muy novedosas y mira, lo importante que es poder conversar con el empresario, conocer su origen, saber de esas cervezas que no fueron solamente para crear la empresa, sino que imagino que en ese premio también fue más que una cerveza, y ahora planeando este año que pinta pues con todas estas digamos los que talanqueras que nos está generando la escasez de suministros y la logística, pero que ustedes ya lo tienen muy claro, pues implica también reunirse para superarlas. Entonces, mil gracias Santiago de nuevo, y igual a todos ustedes que nos están viendo, invitarlos para dentro de 8 días un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Gracias Santiago. Muchísimas gracias, chao. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.